días. Buen día, doctor. Buen día, buen día. Buen día, doctor. Buen día, contento y feliz escuchándolo a ustedes que ya están conectados al tema que vamos a avanzar. Espero que hayan tenido una linda noche, que hayan dormido bien, que hayan descansado bien y que se hayan levantado saludables. Vamos a continuar con el programa, jóvenes. Este tema fue el otro día que no lo terminamos. El reconocimiento materno, la preñez. ¿Qué significa? Ya llegó el embrión, está en el útero, en el endometrio y quiere implantarse. Y para implantarse necesita estar de acuerdo con la dueña del útero, que es la mamá. Entonces, reconocimiento de la madre que está preñada con un feto, con un embrión. Definición: es el mensaje químico que hay siempre hormonal, que resulta en el mantenimiento del cuerpo lúteo. Puede ser a través de inhibición de la producción de PGF2 alfa, les decía, jóvenes. La prostaglandina es secretada por una célula que se encuentra entre las células del epitelio del endometrio. Esas células se llaman células hísticas y secreta la prostaglandina. Entonces, cuando ya está el embrión implantándose en el útero, lo que se produce en el organismo es la inhibición de la célula para que no secrete la prostaglandina. Porque la prostaglandina entonces va al cuerpo lúteo y lo produce una lisis luteínica, o sea, lo destruye. Dice, puede ser a través de inhibición de la producción de la prostaglandina F2 alfa del endometrio, previniendo la liberación del útero o protegiendo el cuerpo lúteo del efecto de la prostaglandina F2 alfa. Bien, todo está en evitar la acción de la hormona PGF2 alfa sobre el cuerpo lúteo. Porque el cuerpo lúteo comienza a secretar una hormona progesterona que es la que va a proteger, cuidar y conservar la preñez. Una vez que se haya producido la fertilización, el nuevo ser debe dar aviso de su presencia en el útero de su madre. De manera tal a que las condiciones óptimas que este nuevo ser se pueda desarrollar sean otorgadas justamente por la madre. ¿Qué significa, jóvenes? El feto libera una sustancia química, generalmente es hormona. Y esa sustancia química es la que le comunica a la madre que le dé su útero con las condiciones óptimas para que se implante. Está solicitándole todo el permiso de que la madre le permita, digamos, implantarse en el útero, pero es un útero bastante óptimo para el desarrollo del embrión. Según las especies a tratar, la señal enviada por el embrión se debe dar antes que el útero empiece a secretar prostaglandina F2 alfa, hormona que causa la destrucción del cuerpo lúteo, productor de la progesterona necesaria para la gestación. Es así como tempranamente el embrión debe secretar una sustancia química, denominada en su conjunto factor de preñez temprana, que capte el endometrio materno y sirve para evitar la acción luteolítica de la prostaglandina. Por ejemplo, en la vaca entre los 16 y 19 días de gestación, el embrión produce BPT, proteína trofoblástica bovina, como señal para el reconocimiento materno de la gestación. BPT significa proteína trofoblástica bovina, que es la sustancia química que el embrión de las vacas, de los bovinos, libera para pedir, digamos, la autorización y implantarse en el útero. En la oveja,
una proteína específica, el interferón. Es secretada por el embrión entre los días 12 y 21, inhibiéndose así la producción de prostaglandina F2 alfa. En la cerda, los estrógenos son la principal señal enviada por los embriones porcinos, por lo menos 2 embriones por cuerno uterino. ¿Ya? En la cerda, los estrógenos son la principal señal enviada por los embriones porcinos, por lo menos 2 embriones por cuerno uterino, entre los días 11 y 12 de gestación. Solo que en la cerda, en vez de evitarse la secreción de prostaglandina, la mencionada hormona es secuestrada en la luz del útero. La prostaglandina es secuestrada ya en la luz del útero y de esa forma pasa a secretarse en forma exócrina sin tener efecto en el cuerpo lúteo de la hembra preñada, la cerda. Básicamente es así como en las diferentes especies de mamíferos ocurre el establecimiento y mantenimiento de la gestación a partir de la señal antiluteolítica enviada por el embrión o los embriones del útero materno. El establecimiento, aquí tenemos un cuadro en el cual nos indica el establecimiento de la preñez, las especies, cerda, yegua, vaca y oveja. Los días, a los cuantos días envía la señal, en el caso de la cerda, ya a los 2 a 16 días. ¿Cuál es la sustancia química que envía? Son hormonas estrógenos. En la yegua, la señal es enviada a los 14 a 16 días. ¿Cuál es la sustancia química enviada? Son péptidos pequeños desconocidos. En la vaca a los 16, 17 días y la sustancia química se llama proteína trofoblástica bovina, PPT. En la oveja a los 12 a 13 días y la sustancia química es un interferón. Con eso terminamos el capítulo de transporte de gameta. ¿Y por qué sale así? Bien, jóvenes, vamos a empezar con el capítulo 5, infertilidad en el animal macho. Dice sobre la infertilidad. Es una enfermedad que se caracteriza por la falta de aptitud de fecundar por el macho, ¿ya? Y de concebir en la hembra. Ese es un concepto. Y es el concepto más completo y más fácil para tener. Incapacidad de fecundar por el macho y de concebir por la hembra. También se puede decir que la infertilidad es la incapacidad de concebir y producir vástagos viables. ¿Es otro concepto? Hay otro concepto. Por infertilidad se entiende el defecto o supresión de la capacidad de propagación en animales sexualmente maduros. Ejemplo, se dice que la vaca es estéril. Cuando es el último parto, pasan 5 o más meses sin celo o sin concepción. ¿Qué significa? Que generalmente después del parto, el ejemplo que está dando es la vaca. Después del parto, reaparece el celo entre los 35 y 45 días después del parto. Si transcurren 5 meses después del parto y no hay celo, estamos ya frente a una infertilidad. O se da también el caso de que la hembra entre en celo, se la insemina o el toro la monta y no concibe. Eso también se llama infertilidad. Porque la fertilidad es un ternero por vaca y año. Y si no hay ternero, hay infertilidad. ¿Quién la ocasiona? O la hembra o el macho.
Estamos hablando en este caso el macho. ¿De acuerdo? Entonces, se dice que la vaca es estéril cuando desde el último parto pasan 5 más meses sin celo o sin concepción, aunque haya sido cubierta repetidas veces. Aquí el macho la monta o se la insemina y no concibe. Origen de la infertilidad. Tanto en el macho como en las hembras, la infertilidad tiene dos orígenes. Uno, origen congénito y dos, origen adquirido. Origen congénito son las enfermedades adquiridas en su desarrollo fetal del animal dentro del útero. Ejemplo, agenesia. Bueno, ustedes ya llevaron patología general. Ya la vencieron la materia, por lo tanto ya están en fisiopatología. Patología general se da en cuarto semestre. Así que saben qué es agenesia. Pero les voy a recordar. Agenesia es la patología. A significa sin. Génesis, origen. Sin origen. Entonces, falta el apellido, el órgano. Agenesia testicular. Quiere decir que nació el animal macho sin testículo. ¿Ya? Podemos decir agenesia peneana. Nació el macho sin pene. Podemos decir agenesia epidimaria. Nació el macho sin epidídimo. Agenesia glandular. Nació el macho sin glándulas accesorias. Entonces, eso es agenesia. Sin tal órgano. O sea, si yo le pido 5 alteraciones de infertilidad de origen congénito, no me va a poner agenesia, no me va a poner aplasia, hipoplasia, no. Tienen que poner el apellido. Tenemos la aplasia, jóvenes. Le voy a recordar porque no se recuerda a ustedes. Patología general. Aplasia es la falta de desarrollo. Se dice aplasia testicular, aplasia peneana, aplasia epidimaria, aplasia de conductos deferentes, falta de desarrollo. Están los órganos, pero no se han desarrollado. Hipoplasia, están los órganos, pero son pequeñitos. Hipoplasia testicular, nació el macho, la cría macho, pero con los testículos pequeñitos. Hipoplasia peneana. Si hay hipoplasia testicular, va a haber hipoplasia peneana, jóvenes. ¿Por qué? Porque las hormonas masculinas, la testosterona, hace que se desarrollen los órganos genitales del macho. ¿Ya? Hace que hipoplasia es la falta de tamaño. La falta del tamaño del órgano genital del macho. Le di el ejemplo, hipoplasia testicular, testículos pequeñitos, hipoplasia peneana, un pene pequeñito, malformaciones. Tenemos unos ejemplos. Malformaciones de pene. Nace el macho con penes arqueados en forma de arcoíris. Nace el pene en forma de espirales. Nace el animal macho con sus penes arqueados, pero opuestos, de abajo hacia arriba. Esas son malformaciones peneanas. Dando ejemplo. Falta de desarrollo, ya les dije. La aplasia, obstrucción de órganos reproductivos. Significa que los órganos reproductivos del macho que tienen forma tubular están obstruidos porque la pared se ha unido totalmente. El pene no tiene el conducto, están obstruidos porque las paredes del pene se han unido. Obstrucción epidimaria.
el epidídimo, las paredes se han unido también. Tenemos obstrucción de conducto deferente. Las paredes de conducto se han unido y no permite el paso, digamos, de los espermatozoides. Esto se da tanto en hembras como en machos. Bien. Tenemos infertilidad de origen adquirida. Dice, son los que adquieren los animales en vida, causados por enfermedades infecciosas, parasitarias, endocrinas, metabólicas, nutricionales, traumáticas, neoplásicas, por uso abusivo de actos sexuales, vejez, vejez o menopausia, factores ambientales, inhibición psíquica desencadenada por olores desagradables, miedo, etc. Bien, el animal nació totalmente sanito, con todos órganos genitales bien desarrollados, bien conformados, pero en vida, por algún factor, por algún golpe, un traumatismo, etcétera, viene una enfermedad adquirida. Ejemplo. Cuando los testículos han sufrido golpe. Un toro, otro toro le ha tirado una cornada a los testículos. O el vaquero le ha tirado un palazo a los testículos para que arreándolo. O el hijo del vaquero le ha tirado un bolazo. O el toro ha querido saltar la alambrada de un potrero hacia otro potrero donde hay una hembra en celo. Al saltar el alambre de púa, le ha lesionado el escroto y el testículo. Entonces, ¿qué va a producir? Una orquitis, inflamación, agrandamiento del testículo. Inflamación, edematización, elevación de temperatura en el testículo. Y eso va a ocasionar de que ese testículo no produzca espermatozoides. ¿Cuándo adquirió esa infertilidad? En vida. Porque él nació con los dos testículos sanitos. Pero en vida ha adquirido ese problema. Tenemos también por factores endocrinos. Enfermedades infecciosas. Existen enfermedades infecciosas que ocasionan infertilidad. Ejemplo, la brucelosis. Ejemplo, infecciosa. Tenemos también el Campylobacter. Tenemos infecciosa, el IBR, BPD, parasitaria, tricomoniasis. Endócrinas. Tenemos el problema de, en el macho principalmente, problemas endócrinos. Deficiencia de insulina, que en perros y gatos le va a ocasionar diabetes. Y al producirle la diabetes le va a ocasionar una impotencia sexual. Esos animales no van a tener erección, por lo tanto no van a tener deseo sexual. Perro. Tenemos otros factores endócrinos. Deficiencia o ausencia de testosterona. Si no hay testosterona, el perro va a estar echado mirando las perras que pasan en liquinada y no le importa. Porque la testosterona es la hormona del deseo sexual. Lo mismo sucede en toros, lo mismo sucede en potros, en cerdos, en perros, en gatos, cuando hay deficiencia de testosterona o hay ausencia de testosterona. No hay el deseo sexual por la hembra. Hay una infertilidad. Tenemos problemas metabólicos. El problema metabólico es una de las diabetes. Excesivos niveles o concentraciones de azúcar en la sangre. Hace que tus animales ya sufran de impotencia sexual. No tienen capacidad para la mota, porque no hay erección. Tenemos también metabólicas por hiperproteinemia.
excesiva concentración de proteína en la sangre. Estamos hablando nutricionales. Otros factores: deficiencia nutricional, deficiencia de magnesio, de manganeso, deficiencia de selenio, deficiencia de yodo. O sea, estos minerales en cantidades bajos en los animales machos van a ocasionar también esa incapacidad de la fertilidad. Es nutricional. Tenemos traumática, ya le indiqué. Si un toro salta de un potrero a otro potrero y al saltar se arañó con la púa del alambre, lesionó el escroto y lesionó el testículo, se inflama, se produce hemorragia, aumenta la temperatura y al aumentar la temperatura y al producirse la inflamación, el testículo tiene ya la incapacidad para producir espermatozoides. Tenemos neoplásicas. En el caso de perros, se da la situación de la presencia excepcionalmente, pero se da más que en otros animales machos, el cáncer de testículo. También el cáncer de testículo generalmente es de tipo, digamos, maligno, tumor maligno. Pero hay otros tipos benignos que son tumores. Por ejemplo, el TBT, tumor venéreo transmisible o tumor de Sticker, que en perros se presenta a nivel del glande. Aumenta el tamaño y cuando él quiere, digamos, hacer la penetración en la vulva de la hembra, no va a poder ingresar ese pene porque el tumor es grande y al tomar contacto y hacer un esfuerzo, comienza a sentir dolor y hemorragia por eso. El tumor de Sticker a nivel de glande del pene del perro. Tenemos otro caso. Hace muchos años, solamente, digamos, en las haciendas se tenía, digamos, el toro como animal reproductivo. Estoy hablando de bovinos. En la actualidad ya no es así tanto, sino en los pequeños ganaderos utilizan el toro, pero en los muy, muy pequeños ganaderos. Porque en los grandes ganaderos, medianos ganaderos, utilizan la inseminación artificial. Entonces, lo normal es de que un toro pueda tener 20 hembras. Pero al toro le metían, digamos, 50, 60, 100 hembras. El pobre toro tenía que, bueno, batírsela. Y el toro exagerado montaba la una, la otra, etcétera, en cantidades, y cuando acordaba de que ya lo que él no tenía era erección, pero más antes tenía la erección, pero ya no tenía, eyaculaba líquido seminal sin espermatozoide. Entonces había una infertilidad porque no había una cría por el abuso sexual. La vejez, tanto en macho como en la hembra, la llegamos a pagar, digamos, con los años. En la mujer, en la hembra se llama menopausia y en los machos se llama andropausia. ¿Qué significa la menopausia o la andropausia? Escasa cantidad de hormonas sexuales masculinas. Estamos hablando de toro. O ausencia total de hormona masculina. Si no hay hormona masculina, no hay deseo sexual. Si no hay deseo sexual, no hay erección. Si no hay erección, no hay monta ni penetración. Por lo tanto, no hay eyaculación ni nada. Es una infertilidad. Entonces, había un psicoanalista de renombre que ustedes por lo menos lo han escuchado por cultura.
Sigmund Freud. Él decía, en la especie humana, que cuando el hombre entre a la etapa de la pubertad y que si tenía actividad sexual, iba a tener fertilidad hasta los 60 años, siempre y cuando tenga un acto sexual ahora, mañana descansa, pasado mañana tiene el acto sexual. 1 día alternado, pero un acto sexual. Y podía tener la fertilidad hasta los 60 años. No estoy hablando de potencia. La potencia la puede tener. Pero ¿cuál es el lío, jóvenes? En la especie humana, el joven, cuando tiene enamorada, antes de casarse, cuando la conoce a los 3 meses, ya tiene actividad sexual. Y si puede tener 2 o 3 veces, la tiene 2 o 3 veces al día o 4 veces. Pero lo más triste es cuando se casa. Cuando se casa es mañana, tarde y noche. 1 día, 2 días, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Con ese ritmo. Cuando llega a los 60 años, ya no va a haber fertilidad. Va a haber potencia, puede tener potencia. O puede tener potencia como ayuda de la celestita. Pero el semen es un líquido seminal y ya no tiene espermatozoides. A medida que avanza la edad del macho, los espermatozoides se van degenerando también, jóvenes. Se van envejeciendo. Y espermatozoides viejos son espermatozoides que no tienen la capacidad para fecundar. ¿Cuándo sucede eso? De los 45 años adelante. Lo mismo que sucede en la mujer, 45, 40 años adelante. Los óvulos ya están envejecidos. Una mujer que quiera tener cría, embarazarse a los 42, 45 años, es una falta de responsabilidad. Porque le puede salir su hijo con defectos. Puede salirle con monstruosidades. Así que ese es un factor. ¿Ya? La edad, cuando hablamos nosotros de la vejez, la menopausia. Factores ambientales, jóvenes. Si ustedes miran los programas de Animal Planet, van a ver esos programas de la parte de los animales silvestres y las aves que migran de una región a otra. Las aves migran de una región a otra porque están en busca de alimentos, un ambiente que sea adecuado, que no sea lluvioso, que no sea muy frío, que no tenga mucho viento, que no tenga mucho calor. ¿Por qué? Porque ellos están migrando para buscar su apareamiento y su nidación e incubación de sus huevos para tener sus crías. Que haya buen alimento para ellos, que haya un buen clima. Lo mismo sucede con los animales mamíferos. Los mamíferos migran, jóvenes. Yo lo veo ya en la parte de los animales, en la parte de África, Estados Unidos, migran de una región a otra en busca de ¿qué? De alimento, de mejor clima, que el lugar tenga agua principalmente, tenga buen alimento para poder reproducirse. El factor ambiental. Si miramos nosotros una especie humana, existen factores, muchos factores ambientales que son determinantes. Que él o ella no pueden tener una actividad sexual si no es con luz o si es sin luz. Que no haya ruido, etcétera, etcétera.
los factores ambientales, medioambientales. ¿Ya? Otros factores son la inhibición psíquica desencadenada por malos olores. Eso se da más en la especie humana. La pareja está decidida a realizar su actividad sexual, ¿ya? Entonces, él está bien bañadito, ella bien bañadita, bien perfumadita, él también bien perfumadito, pero él tiene una muela chía. La boca está con mal aliento. Cuando le habla a la pareja le busca un montón de factores ya. Estoy con dolor de cabeza, estoy con la presión alta, estoy con mi periodo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya la corrió el deseo que tenía la mujer, ya le corrió el mal aliento, el mal olor, jóvenes. O no se echa desodorante y levanta los brazos y les salen malos olores. O los zapatos, o no se cambia calcetines, se saca los zapatos, se saca los calcetines, hay malos olores. Y no es solamente en el varón, sino también en la hembra. Lo mismo sucede. Son factores psíquicos de malos olores, jóvenes. En los animales es muy, muy, muy difícil ese aspecto. El miedo. Resulta que un perrito entra a la etapa de la pubertad, ¿ya? Y por casualidad, ya tiene varios meses que entró en la etapa de la pubertad y por casualidad aparece en su camino una hembra en celo. Él contentísimo comienza a cortejarla, a la perra. Le da vueltas y vueltas y vueltas, la huele, etc. Y cuando quiere montarla viene un perro más grande. La agarra de arriba, le tira la mordida de arriba, ¿ya? De la nuca, le tira su buena zamarroneada y lo hace, le duele al perrito y se va. Y el perrito queda psíquicamente con ese temor de que si él quiere estar con una perra, de repente le va a aparecer otro perro y le va a morder. Así que ya tiene el temor. Psíquicamente se le quedó de que su primera aventura le costó una buena mordida. Entonces, el aspecto psíquico por el miedo, jóvenes, de ser atacado por otro animal macho más fuerte, más poderoso que él. Bien. Los tipos de infertilidad o esterilidad. Existen dos tipos de infertilidad. Infertilidad o esterilidad absoluta o definitiva. No tiene cura. Y la infertilidad o esterilidad relativa o temporal tiene cura. La infertilidad absoluta es aquella que a pesar de aplicarle un tratamiento al animal, mejorar su alimentación y mantenerlo en reposo, no recupera su capacidad reproductiva. Sigue siendo estéril. Nosotros vemos las ganaderías, hembras, vacas que tienen, digamos, el caminar, el físico de animal macho. Y decimos, esa vaca es mayor. Y le hacemos un estudio y un seguimiento y vamos a ver de que esa vaca, cuando le hacemos el examen ginecológico, vamos a ver que sus órganos no están bien desarrollados y que sus ovarios no están bien desarrollados y no están produciendo, no están ovulando y no están produciendo el estrógeno o estradiol, que es el hormona del celo. Entonces, esa es una esterilidad absoluta. Hay menos pérdidas económicas porque directamente se la diagnostica y se la separa y se la pone a un lugar donde solamente se la va a engordar para el mercado. La relativa, infertilidad relativa, es cuando los animales después de recibir un tratamiento adecuado recuperan su capacidad reproductiva. Bien, los llaman al veterinario, mire, dice, esta vaca tengo aquí, la inseminamos 1, 2 veces, 3 veces cuando aparece el celo, bueno, y no concibe,
no se preña. Entonces, esa es la que va a ocasionar más pérdidas económicas que aquella que tienen infertilidad absoluta, porque directamente se le diagnostica como machorra y se la saca, se la pone a engordar. En este caso, de una infertilidad relativa o temporal, se hace el diagnóstico clínico de laboratorio y se detecta la causa de la enfermedad. Ya van dos: un gasto en veterinario, segundo gasto en los análisis. Va a ser análisis hormonales, va a ser análisis de minerales, va a ser análisis de algunas otras enfermedades infecciosas, etc. Hay gasto. El veterinario ya sabe cuál es la causa y le aplica un tratamiento. El costo del tratamiento tiene otro. El tratamiento tiene que realizarse con medicamentos, con hormonas, vitaminas, etc. Tiene un costo y va sumándose. Ese animal tiene que estar separado durante un tiempo, mínimo 3 a 6 meses, para que haya el descanso sexual y la recuperación. Esos 3 a 6 meses, ese animal no está produciendo nada, ni semen, ni montando a la hembra. La alimentación tiene que mejorársela. En primer lugar, que sea balanceada. La cantidad necesaria de proteínas, minerales, vitaminas, forraje, que tenga hidrato de carbono, que tenga proteínas, que tenga grasa, que sea bien balanceada. Como ya se hizo un diagnóstico de laboratorio en la cual se vio de que había deficiencia o no había deficiencia de minerales, entonces, o había deficiencia de hormonas, entonces ya se está haciendo el tratamiento. Y hay que esperar el tiempo de reposo. Entonces, en el caso de una infertilidad relativa o temporal, lleva una pérdida económica. Pero, ¿cuál es la ventaja? De que se va a recuperar y va a entrar a un programa reproductivo nuevamente, jóvenes. Tenemos la infertilidad de origen genético o congénito, ya le dijimos. Congénito, aunque son bastante inusuales, los defectos congénitos se encuentran en todas las razas. Sin embargo, su frecuencia puede ser suficiente como para ocasionar perjuicios económicos. Se trata de anormalidades en la estructura o la función que aparecen generalmente al nacer. Aquí vemos un animal que está echado, un perrito que tiene problemas posiblemente de los miembros posteriores. Genético. Las anomalías genéticas ocurren cuando hay algún gen ausente, genes en exceso, mutaciones o genes que ocupan una ubicación equivocada, que se llama translocación. Bueno, aquí estamos mostrando una yegua con una cría de distinto color. Infertilidad adquirida, infecciosa, traumática, nutricional, medioambiental y endócrina. La infertilidad adquirida son aquellas enfermedades o alteraciones que se adquieren en vida. Estas pueden ser ocasionadas por factores infecciosos, bacterianas, víricas, micóticas y parasitarias. Voy a dar un ejemplo de cada una. Bacteriana, brucelosis, vírica, IBR, micótica, candidiasis, parasitaria, tricomoniasis. Traumáticas, ya les expliqué, golpes, laceraciones, heridas, principalmente a nivel de pene o a nivel también de testículos. Nutricionales, una subalimentación. ¿Qué significa? Como decimos, una desnutrición, jóvenes.
son animales que no están recibiendo la dieta necesaria para la función que va a realizar, que es la de reproducción. Entonces, cuando hay una desnutrición o subnutrición, ¿ya? O subalimentación, esos animales no son los adecuados para programas reproductivos. Lo que hay que hacer es un estudio clínico y exámenes, ¿ya? De orina, de heces fecales y de sangre, para saber cuál ha sido la causa de la subnutrición o directamente meterle el alimento que le falta. ¿Ya? Porque puede ser que tenga la alimentación adecuada, pero está lleno de parásitos, entonces no le va a servir de nada. Entonces, para mejorar la subnutrición hay que hacer un estudio clínico, un estudio de sangre y un estudio de orina y estudio coproparasitológico. Y de ahí estamos hablando ya del tratamiento. Pero una subnutrición es un factor que ocasiona infertilidad adquirida. Una sobrealimentación. Jóvenes, ustedes van a la feria agropecuaria o a la feria del 24 de septiembre, van a ver toros con 1000 y tantos kilos de peso, que están con 2 años de edad. Oigan, imagínense, esos testículos están infiltrados de grasa. Esos animales están con sobrepeso. Esos animales los compramos nosotros en la feria, los llevamos nosotros a un programa de reproducción. No nos va a servir porque ni siquiera podemos colectar semen, ni siquiera puede montar a una hembra. Tenemos que tenerlo en un programa en el cual tiene que hacer ejercicio y disminuirle la dieta, pero que la dieta sea balanceada. No alimentarlo en exceso. Aquí estamos hablando de una sobrealimentación. Medios ambientales, les decía. Ustedes llevaron una materia que se llama ecología. Y en ecología tienen los factores más importantes de la ecología: el clima, luz, agua, temperatura y la flora. ¿Por qué necesitamos la flora? Porque muchos animales ya tienen que alimentarse de follaje, de hojas también. Patología testicular, escrotales, de los conductos eferentes, del epididimo, de los conductos deferentes, pene, prepucio, glándulas sexuales accesorias, congénitas, inflamatorias, degenerativas y neoplasias. Testículos, problemas congénitos con los que nace el animal. Dice, estamos hablando de los testículos, son aquellos problemas congénitos. Les dije, ya, una hipoplasia testicular es congénita. Una agenesia testicular es congénita. ¿Ya? Hipoplasia testicular, insuficiente desarrollo y tamaño pequeño de los testículos. Son animales que tienen líbido y muchas veces nos encontramos con un animal que no es fértil y no deja hembras preñadas. Criptorquidia, 1 o 2 testículos no han bajado de la cavidad abdominal al escroto. Estos se encuentran en la cavidad inguinal o en la cavidad abdominal. Ahí se formaron en la cavidad abdominal y no descendieron. Y yo les dije, los testículos tienen, dependiendo de la especie animal, ya, tienen un tiempo que deben descender. Durante la preñez, a mediados de la preñez, antes del parto, durante el parto, o una semana o 15 días después del parto. Varía de acuerdo a la especie. Si no desciende los testículos, se llama criptorquidia total o bilateral. Es una infertilidad, porque
no hay espermatozoides que son los que van a fecundar. Tampoco hay testosterona, que es la hormona necesaria para el deseo sexual. Entonces, la criptorquía, 1 o 2 testículos no han bajado de la cavidad abdominal al escrotoide. Está ubicado en la parte inguinal. Es más frecuente que sea unilateral. Sin embargo, jóvenes, no deben ser comercializados estos animales, aunque sean hermosos anatómicamente, hermosos fenotípicamente, pero no debe ser, porque ese gen lo va a transmitir a su descendencia, ¿ya? Y el comprador va a tener crías también con criptorquídeas unilaterales. Un animal con criptorquídea unilateral ¿es fértil? Sí, señores, es fértil. Puede reproducirse, pero no debe ser tomado en cuenta como en programas reproductivos, porque ese factor o ese gen lo va a transmitir de la tara o del efecto de la falta de descenso del testículo. En todas las especies hay una época donde el anillo inguinal es amplio y los testículos suben o bajan. Aquí tenemos, esto es una perra, en el cual estamos viendo que el testículo no ha bajado, no ha descendido, está en la cavidad abdominal. Aquí también tenemos otro en cavidad abdominal. Problemas adquiridos de los testículos. Degeneración testicular. Los testículos con un tamaño y textura anormal son más duros y consistentes. Ya les dije en la práctica que hicimos de macho, tienen que palpar los testículos, su consistencia debe ser intermedia, ni muy dura ni muy blandita. Sí, son más duros y consistentes y generalmente no dolorosos. El semen es de baja calidad. Estamos frente a una degeneración testicular. Hay repeticiones en la monta. El animal monta, monta y monta, pero no fertiliza. No empreña. La causa puede ser la temperatura general o local. Estamos hablando del animal, temperatura general del animal, fiebre, o temperatura solamente a nivel testicular. Por incrementos mantenidos durante mucho tiempo. Congelación, toxinas, isquemia, obstrucción de salida, radiaciones, deficiencias hormonales, autoanticuerpos, también por procesos infecciosos que incrementan la temperatura o degeneración testicular. Los traumatismos testiculares también pueden causar degeneración. No se puede tratar este problema de degeneración testicular. El animal al animal se le debe realizar la castración y mandarlo a engorde y luego al matadero. La orquitis es la inflamación testicular. Puede tener diferentes orígenes. Traumatismo, infección. Cuando hablamos de infección, nos estamos refiriendo a que puede ser por bacterias, hongos o virus. Es fácil que acabe en degeneración testicular. Los procesos ocasionados por que tienen origen traumático o infeccioso pueden ocasionar degeneración testicular. Se debe controlar la temperatura a nivel testicular, ¿ya? Porque el testículo tiene que tener 3 a 4 grados totalmente más bajos que la temperatura del cuerpo del animal. Hernia escrotal. La hernia, donde el saco herniario será el escroto. El contenido del saco herniario es el contenido abdominal. Hay asimetría testicular. Yo les mostré cómo debería ser la asimetría de los testículos, pero no está caliente y hay alguna cosa caliente que es el contenido abdominal. Puede estrangularse el asa intestinal y dar cólico y muerte al animal.
Con el ecógrafo se ve el contenido abdominal, o sea, jóvenes, la hernia es a nivel del escroto, en la parte del anillo inguinal, ¿ya? Por donde descienden los testículos al escroto y por donde salen el borde espermático. Ese anillo escrotal ahí se dilata y se produce una hernia. Se hace el agujero o orificio inguinal más amplio y entonces permite que del abdomen bajen órganos como son los intestinos hacia el escroto. Y a un determinado momento, ¿ya? Ese anillo herniario puede contraerse y apretar a los intestinos y ocasionarle la muerte intestinal y puede ocasionar la muerte del animal, jóvenes. Tumores, principalmente el perro, es muy importante, muy asociado a criptorquidia. ¿Qué significa, joven? Todo perro que tiene problema de criptorquidia debe ser operado con dos objetivos. Uno, que el testículo que está en el abdomen tiene que descenderlo hacia el escroto. Una solución. La segunda solución es de que si ya hace tanto tiempo que ha pasado, digamos, más de 6, 8 meses, ese testículo retenido en el abdomen tiene que ser retirado, porque también ya no le va a servir de nada, solamente de adorno. Como un arbolito de Navidad, con las bolas de adorno solamente. Bien, dice, casi siempre acaban con tumores de células de Sertoli. Criptórquidos. Dijimos, ¿cuáles son los criptórquidos? Aquellos que no descienden sus testículos al escroto. Puede ser que los dos testículos no desciendan, como puede ser que uno, pero igual se llaman criptórquidos, unilateral o bilateral. O tumor de las células de Leydig. Si hay tumor de las células de Leydig, ya va a haber exceso o va a haber ausencia de testosterona. Y si hay tumores de las células de Sertoli, ya también va a haber problema en la formación de los espermatozoides, porque las células de Sertoli están paralelos, las células de Sertoli están paralelos al epitelio germinal o a los espermatozoides que están desarrollándose. Le dan sostén, apoyo y también participan en su nutrición. Se ve la asimetría, infertilidad y alteración elevada del semen. Adherencia de la túnica vaginal. Se lo mostré, jóvenes, en la práctica. Les dije, esta es la túnica vaginal y esta es la túnica albugínea. La túnica vaginal no está tan prendida. La que está adherida al testículo es la túnica vaginal. Pero si hay adherencia de la túnica vaginal al testículo, se va a producir una infertilidad porque no va a permitir que el testículo se desarrolle totalmente. Suelen ser problemas. La adherencia de la túnica vaginal suelen ser problemas. La movilidad de los testículos, les dije cómo tiene que moverse el testículo dentro del escroto. Este se debe mover dentro de su estructura. El testículo más vaginal debe ser móvil dentro de las otras estructuras. Heridas y hematoceles. Las heridas testiculares que llegan al testículo son graves porque cortan la túnica vaginal y prolapsan hacia afuera del testículo. Se debe recuperar la túnica vaginal y hacer una reconstrucción por cirugía. Bueno, aquí estamos viendo. Aquí vemos la parte de... ¿Dónde está su? Parte del pene y la parte de sus testículos, jóvenes. Está totalmente alterado. Las bolsas testiculares.
¿Cuáles son las bolsas testiculares? Son las bolsas escrotales. Le dije, si hacemos un corte histológico de la pared del escroto, vamos a ver que de afuera hacia adentro está constituido principalmente por la piel, epidermis y dermis. Luego más adentro ya se encuentra la fascia, el músculo cremaster y más adentro está la túnica vaginal. Parietal. Túnica vaginal. Reniorquitis es la inflamación alrededor del testículo que suele ir con orquitis. ¿Ya? ¿Quién está alrededor del testículo? La túnica vaginal, pero que está adherida en la túnica albugínea. En este caso, estamos refiriéndonos que la túnica vaginal está rodeando, está inflamada y rodeando al testículo. Y a eso se llama reniorquitis. Inflamación alrededor del testículo que suele ir con orquitis. Hidrocele, inflamación testicular y problemas de drenaje que acumula líquidos en el proceso vaginal. ¿Qué significa? Entre la túnica vaginal y la albugínea, ahí se acumula líquido por algún factor ya del anillo inguinal. Entonces, la acumulación de líquido entre la túnica vaginal y la túnica albugínea, por eso le hice hincapié, esta es la túnica vaginal, le dije en la práctica, y esta es la túnica albugínea. Cuando se acumula el líquido entre la túnica vaginal y el epididimo, la túnica albugínea, vaginal y albugínea, a esa patología se le llama hidrocele. Escroto. Heridas por diferentes motivos, ya le dije, el escroto está expuesto a diferentes heridas. Muchas veces, digamos, los potreros están sucios, tienen hierbas que tienen espinas y hay también algunos troncos, algunas piedras, etcétera, que pueden lesionar al escroto. Pero le di otro ejemplo. Muchos vaqueros cuando están arreando el ganado, vaqueros aburridos, ¿ya? Entonces le tiran sus palazos en los testículos para que avancen. Y el que recibe el primer golpe es el escroto. ¿Ya? Y se produce también ahí, digamos, una lesión. Pero lo que es más práctico, cómo se producen las heridas en el escroto, es a través de las púas, de los alambres de púas que separan los distintos potreros que quieren atravesar. Si hay en un potrero más pastos, estos animales quieren pasarse de un potrero al potrero que hay más pastos, y en el momento que quieren pasarse se araña el escroto con las púas de los alambres, o cuando están en busca de hembras que están en celo en otros potreros. Ahí se ocasionan heridas con las púas de los alambres. Heridas por diferentes motivos, depende de la importancia y tratamiento. Abscesos, eczemas, exfoliaciones del escroto. Se debe poner una campana o sobre un suelo no muy duro, que no se rasque. Disminuya la actividad sexual del animal. Dar progesterona o progestágenos para disminuir la actividad sexual. Suele acabar con la castración. Los abscesos, ustedes saben que no es más que una formación nodular que en su interior tiene pus. Y ese pus lo que hay que hacer muchas veces es drenarlo simplemente. Hacerle primero una punción con una aguja 14. Y si sale pus, bueno, con una hoja de bisturí, hacerle el cortecito y drenarlo todo ese pus, limpiarlo, ponerle, digamos, una solución con una jeringa al lugar donde estaba el absceso, lavarlo con una jeringa que contenga agua oxigenada diluida en agua común. Después de hacer ese lavaje, ya pueden colocarle antibióticos en polvo al interior, o antibióticos ya preparados como las penicilinas ya preparadas, el polvo con la agua destilada, y ponérselo ahí. No inyectárselo, sino ponérselo.
¿ya? Y ponerle un drenaje, un pedazo de gasa, ponérselo ahí para que no se salga el antibiótico y que drene a través de la gasa. Los eczemas, ¿qué son los eczemas? Porque no está claro esto. Los eczemas son la caída del pelo, jóvenes, y el prurito que se presenta en esos lugares, ¿ya? Y produce las exfoliaciones del escroto, que es la caída del pelo, y la presencia de pruritos en los lugares que se ha quedado el pelo. Hiperplasia escrotal. Tenemos hipertrofia, hiperplasia, metaplasia. Eso lo vieron en patología general. Me lo voy a recordar. Yo lo llevé hace unos 40 años atrás. Pero me recuerdo todavía. La hipertrofia, jóvenes, es el agrandamiento de la célula. El tamaño de la célula se agranda. Por lo tanto, el órgano se agranda también. La hiperplasia es el incremento, ¿ya?, de células de mayor tamaño o del mismo tamaño. Hay incremento del número de células. La hipertrofia es incremento del tamaño de las células del órgano. Y la hiperplasia es incremento del número de células. La hiperplasia escrotal, problema frecuente en el perro. Tienen cierto engrosamiento del escroto que se va dilatando, acaba castrado o reduciendo estéticamente el escroto. Y aquí viene el otro punto. Metaplasia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, atrofia. Atrofia significa, jóvenes, que las células normales de un órgano disminuyen su tamaño y el órgano disminuye su tamaño. Y la metaplasia es el incremento del número de distintos tipos de células. Cuando hablamos de una metaplasia nos estamos refiriendo ya a tumores. Principalmente tumores de carácter maligno. Eso lo aprendieron y quiero que lo recuerden. Tumores muy poco frecuentes respecto al testículo, pero sí, dentro de la mayoría de las especies de machos mamíferos, el perro es más frecuente en padecer cáncer de testículo. El epididimo, problemas congénitos, aplasia segmental de los conductos de Wolff, contra de obstrucción, espermiostasis, espermatocele, granuloma espermático, degeneración testicular y esterilidad o subfertilidad. Los conductos de Wolff, ya saben ustedes, se los pasé el primer tema, el primer capítulo, origen de los órganos genitales, hembra y macho. Los conductos de Wolff dan origen al epididimo, a los conductos eferentes, a los conductos deferentes y a la uretra peniana. ¿Ya? Entonces, y al pene. Los conductos de Wolff o mesonéficos dan las vías, dan origen. Aquí. Creo que se quede ya, no se va a borrar. Dan origen a las vías sexuales masculinas. Ya les dije, epididimo, conducto eferente, epididimo, conducto eferente y la parte del conducto uretral dentro del pene. Tenemos los conductos de Müller o paramesonéficos. Dan origen a las vías sexuales femeninas, a las vías sexuales femeninas
tubulares. Ejemplo, a las trompas de falopio, al útero con sus 3 partes y a la vagina, jóvenes. Estas aplasias tienen que ver con problemas en el desarrollo embrionario. ¿Qué significa? Si existe una aplasia, falta de desarrollo de los conductos de Wolff, los órganos sexuales masculinos que se originan de los conductos de Wolff van a estar mal desarrollados o no se van a formar. En el caso de la hembra, si se produce una aplasia, falta de desarrollo de los conductos de Müller, la trompa falopio, el útero, la vagina, van a sufrir también alteraciones congénitas. Estas aplasias tienen que ver con problemas en el desarrollo embrionario, donde se desarrolla el embrión en el endometrio del útero de la madre. Espermatocele. Dilatación de la pared del conducto que se dilata y da un granuloma. Un granuloma, jóvenes, es un tumor, ¿ya? De tipo de benigno. Pero si se lo deja avanzar, este granuloma se convierte en un tumor de tipo maligno. Entonces, dilatación de la parte del conducto que se dilata y da un granuloma y de rebote una degeneración testicular. Lo que está indicado es la castración. Restos o quistes mesonéficos o paramesonéficos. Trozos donde están más delgados y se pierde o tienen algunas estructuras más raras o quistes blanquecinos que son restos paramesonéficos. Son restos de los conductos de Müller. ¿Ya? ¿Qué significa? Si se está desarrollando embriológicamente un animal macho, los conductos de Wolff tienen que estar bien desarrollados para dar lugar a la formación de los órganos genitales del macho. Y los conductos de Müller tienen que desaparecer, tienen que involucionarse. Pero sin embargo, si los conductos de Wolff están funcionando normalmente y los conductos de Müller no se involucionaron, no desaparecieron, hay trastornos también en la formación de los órganos sexuales. Dice, no tiene ningún significado patológico. En las hembras también se ve muchas veces que al lado de los ovarios hay quistes paraováricos. Eso lo vamos a ver el viernes, si Dios quiere, y nos traen los ovarios. La práctica del viernes es observación de ovarios de bovino y ovarios de cerda. Pedí 40 ovarios de bovino, porque todo lo que se faenea son machos, pero hay hembras. En cambio, en cerdos se faenea cerdos y muy poco hembras. Ya, así que pedí 10, que significaría 5 hembras que hayan faeneado. Para ver si hay ovarios normales, ovarios quísticos, ovarios con vesículas, etcétera, etcétera. Hay quistes paraováricos, se les decía. Restos del conducto de Wolff no tienen ningún significado. Problemas adquiridos del epididimo. Epididimitis es el más típico, puede ser traumático o infecciosa. La epididimitis contagiosa del marrano morrueco por Brucella ovis, estamos hablando de ovino. La inflamación del epididimo aguda o crónica que cuando se cronifica puede dar un cúmulo de pus que rompe el epididimo y dar adherencia u obstrucciones. El semen es anormal, se llama azoospermia total. Muchos puede valorarse muy bien por ecógrafo para ver la permeabilidad y aspecto del epididimo. En los casos agudos se debe dar antibióticos y antiinflamatorios si es por infección. Si es por brucelosis, se elimina el animal, en los tanto macho como hembra. En los casos crónicos solo se puede castrar. Espermioéstasis. Falta de desplazamiento de los espermatozoides a través del epididimo. Y el cordón testicular
Problemas congénitos, tenemos la plasia segmental del conducto deferente o ampolla del conducto deferente y resto del conducto de Müller. Aquí vemos nosotros una alteración. Vemos el testículo, el derecho que estoy enfocando es pequeño y el izquierdo es bastante grande. No hay la simetría entre el izquierdo y el derecho, jóvenes. Y esto es una alteración que ocasiona, digamos, una infertilidad. Aplasia segmental del conducto deferente o ampolla, resto del conducto de Müller. Aquí vamos a quedar, jóvenes. Vamos a pasar la lista. Le estoy diciendo que el día viernes tenemos práctica y tenemos examen. Ya el examen está hecho y quiero recomendarles, jóvenes, que estudien, por favor. Los dos exámenes se los voy a entregar el día viernes, pero los dos exámenes están sumamente malos. Creo que el primer examen hay un 90, un 60 y un 70, pero hay 0. El estudiante que tiene 5 sacó 0, jóvenes. Pero me da vergüenza ponerle 0, así que le pongo 5. Estudien para el día viernes. Todavía hay 2 días, ahora y mañana, así que vamos a pasar la lista, jóvenes, y si Dios quiere nos veremos mañana. Hasta luego.